Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estamos en la última noche antes de que Jesús fuera arrestado para ser crucificado. Hemos visto cómo los discípulos se encargaron de preparar la cena del día de la Pascua. Y cuando ya estaba todo listo, cuando estaba todo preparado, el Señor se sentó a la mesa para compartir con ellos. Ayer jueves veíamos que en el mundo judío, la mesa donde se comía, o en este caso donde se cenaba, era un lugar de comunión, era un lugar de intimidad. Que un judío se sentara a la mesa con otra persona era porque había cercanía entre ambas personas. Y mientras todos estaban degustando, estaban disfrutando de la cena, Jesús de repente anunció que uno de ellos le iba a entregar. Créeme si te digo que aquí podríamos estar días enteros hablando de este versículo y sacando enseñanza para nuestra vida. Sin lugar a dudas, creo que la enseñanza más impactante es que la traición no apareció en un ambiente de pecado, en un ambiente de enemigos del Señor, sino que el traidor era uno de los que se sentaba a la mesa con Jesús. El salmista dijo en términos proféticos, en el capítulo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Desgraciadamente, las traiciones más dolorosas suelen venir de personas que amamos, de personas en las que hemos confiado, ¿verdad? Por eso lo importante no solamente es estar cerca de Jesús, o estar sentado en la misma mesa con Jesús, sino que lo importante es estar convencido que nuestro corazón verdaderamente está rendido a Jesús. Judas no era ningún desconocido. Judas caminó con Jesús durante 3 años. Judas escuchó todas sus enseñanzas, vio todos sus milagros. Sin embargo, la cercanía física con el Señor nunca se convirtió en una verdadera rendición al Señor. Y creo que esto debería hacernos reflexionar seriamente, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en la segunda carta que le escribió a la iglesia que se encontraba en Corinto, en el capítulo 13 y en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos examinarnos para que no vaya a ser que seamos de aquellos que el Señor dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 8, cuando habló de personas que con sus labios le honran, pero que sus corazones están bien lejos de él. Y en medio de esa cena anuncia la traición. ¿Qué cosas, no? Yo a veces me he preguntado, oye, ¿por qué el Señor tuvo que anunciar la traición? Lo más fácil hubiera sido no decir nada y evitar pasar un rato amargo, evitar crear como un ambiente pesado, ¿no? Al final de cuentas, Judas le iba a traicionar, sí o sí, dijera o no dijera. Entonces, ¿para qué confrontarlo? Pero me doy cuenta que el corazón de Dios es el corazón de un padre que tiene el trabajo de confrontar. Lo más fácil para Jesús, lo más sencillo, hubiera sido guardar silencio. Sin embargo, en medio de la cena y delante de todos, Jesús reprendió a Judas. ¿Por qué? Porque, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor de Dios hace que nos reprenda, hace que nos discipline. De hecho, si Dios no nos está disciplinando, es cuando más tenemos que preocuparnos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 8, que ya no somos hijos, sino bastardos. Un bastardo es una persona que no era reconocida legalmente como hijo por parte de su padre. Por eso aquellos a los que Dios no está corrigiendo, no está disciplinando, probablemente es porque Dios no sea su padre. Recordemos que el propio Señor Jesucristo
Le dijo a algunos de los judíos religiosos que se estaban oponiendo a él, le dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que si Dios te está confrontando en algo, si Dios te está disciplinando en algo, gloria a Dios, alégrate, porque eso significa que eres hijo y no bastardo. Jesús, a pesar de saber que Judas le iba a traicionar, le seguía amando. Y eso es porque le confrontó. También le confrontó para dar a entender a todos y cada uno de los discípulos, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Por más que nosotros intentemos ocultarle las cosas, Él lo sabe todo. Nosotros podemos ocultarle las cosas a los demás, claro, pero no a Dios. Se puede tener una vida delante de nuestros pastores, ¿sabías eso? Se puede tener una doble vida delante de los hermanos de la iglesia, incluso delante de nuestra familia. Pero Dios lo sabe todo. Recordemos que la Biblia dice en Proverbios capítulo 21 y versículo 2 que el Señor pesa los corazones. Es decir, el Señor conoce las verdaderas intenciones. El Señor conoce las verdaderas motivaciones y los verdaderos pensamientos que hay siempre dentro de una persona. Tú te puedes sentar a la mesa como si aquí no pasara nada. Como si fueras la persona más santa, más espiritual sobre esta tierra. Incluso puedes lograr que ninguno de los que también están sentados en esa mesa sospechen lo más mínimo de ti, como es el caso de Judas. Pero a Dios no lo vamos a poder engañar nunca. Dios no puede ser burlado. Desgraciadamente gastamos mucha energía intentando aparentar delante de los demás. ¿A que sí? Nos preocupamos por cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra relación, pero muchas veces nos olvidamos que lo verdaderamente importante no es cómo nos ven los hombres, sino cómo nos ve Dios. No te olvides que quien nos va a juzgar es el Señor, es a Él a quien tenemos que agradar. Pablo escribió en su carta a los Gálatas en el capítulo 1 y en el versículo 10, que si a estas alturas nosotros todavía seguimos buscando el favor de los hombres y no estamos buscando el favor de Dios, es que realmente no somos siervos de Jesús. Así que nuestro mayor trabajo como cristianos no es aparentar ser santos, sino realmente ser santos. No es aparentar ser espirituales, sino ser espirituales. Judas logró engañar a todos sus compañeros, pero a Dios nunca lo pudo engañar. Así que no te preocupes tanto por aparentar delante de la gente, delante de las personas. Ocúpate más bien de hacer las cosas correctamente delante del que todo lo ve y del que todo lo sabe, que ese es nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi buen Dios, porque tú pesas los corazones. Tú conoces realmente las intenciones que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que tú santifiques todo nuestro ser. Santifiques nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que lo santifiques absolutamente todo, mi Dios. Queremos agradarte a ti, queremos vivir por y para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por esta semana que nos has regalado, hermosa, Señor, y bendecida. Te pedimos que nos bendigas no solamente hoy, sino durante todo el fin de semana que tenemos por delante, que veamos tu gloria, veamos tu poder, Señor, y que sea de bendición los cultos y las reuniones y las actividades que vamos a tener este fin de semana en tu nombre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos Dios mediante el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Te pido por favor que estés orando. Mañana, Dios mediante, mañana sábado tendremos bautismos aquí en Fuerteventura. Hay unos cuantos hermanos, un grupo de hermanos que se van a bautizar, que quieren pasar por las aguas y qué bonito sería que puedas estar orando por ese momento. Dios mediante, vamos a estar sacando algunas fotos para poder compartirlas con cada uno de ustedes y las estaremos subiendo en las redes sociales. Congrégate este fin de semana, tienes una oportunidad de oro, tienes un privilegio inmenso que no sé cuánto tiempo más va a durar, así que aprovéchalo, disfrútalo y congrégate el domingo en tu iglesia local. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.